Buenos días. En el día 66 de nuestra semana Mujer de Pacto, en nuestro devocional de los 90 días de oración, quiero leerte una historia que se encuentra en 1 Samuel 1:9. Se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, Ana, con amargura de alma, oró al Señor y lloró largamente. E hizo voto, pacto, promesa, diciendo: Señor Dios, Todopoderoso, si te dignas contemplar la aflicción de esta sierva tuya, y te acuerdas de mí y me concedes un hijo, yo lo dedicaré toda su vida a tu servicio, y en señal de esa dedicación no se le cortará el cabello. Hemos en otros devocionales estudiado la vida de Ana, y sabemos que era una mujer que tenía un problema de esterilidad, y el cual esto provocaba que Penina, su rival, se burlara de ella. Y Penina representa ese enemigo que se burla de tu derrota, tu fracaso, aflicción y esterilidad. No solamente se refiere a la esterilidad física, sino también a tu esterilidad espiritual en tu hogar, finanzas, en tu salud mental y física. Ana se encontraba en depresión porque Penina la afligía. La afligía cuando ella oraba y buscaba a Dios en el templo. Penina la hostigaba, recordando su limitación, su esterilidad. Y así el enemigo hace, y más aún cuando tú buscas la presencia de Dios en oración. Te recuerda la condición de fracaso, te recuerda tus circunstancias adversas, te recuerda tu esterilidad física, emocional, soledad, rechazo, abandono, desamor, tu esterilidad financiera para hacerte sentir deprimida y traerte desánimo. Entonces Ana, y puedes colocar tu nombre, lloraba mucho y perdía el apetito. Elcana, el esposo de Ana, la amaba a pesar de su esterilidad. Sin embargo, seguía con Penina porque ella había suplido su anhelo de tener hijos. Ahora, ¿qué hacer para salir de la esterilidad? Lo primero es la oración. La oración es la base de la bendición. Ana se levantó, comió y bebió en Silo, y en el templo que representa la presencia del Señor, oró con amargura de alma y lloró delante de Dios. Y nuevamente la oración es la clave de la respuesta. Nos dice Mateo 7:7 que la oración es: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y os se abrirá. También nos dice Lucas 11:24 sobre la oración, que por tanto os digo que todo lo que pidiereis en oración, creed y lo recibiréis y os vendrá. Sabes, en 1 Samuel, en el versículo 12, nos dice que Ana oró largamente. Es decir, que era una oración del alma, profunda, intensa, de todo corazón. Tanto que el sacerdote Elí la tuvo por borracha. Ana no utilizó vanas repeticiones ni palabras elocuentes o altisonantes para ser escuchada o vista por los hombres. Ella oró con un corazón sincero. Apenas con balbuceos impersistibles, oraba delante del Señor y presentaba su necesidad delante de Él. También al orar como Ana habrá quien juzgue y critique, habrá quien no entienda nuestra necesidad, habrá quien se levante contra ti. Puede aún ser un líder o pastor como Elí, un profeta, quienes se te levanten en contra de este reto y te inviten a salir o renunciar a él. Tal vez seas considerada loca o ebria por tu esposo, por tus familiares. Y mientras escribo esto, recuerdo cuando estaba pasando por el desierto de la infidelidad con mi esposo. Asistí a los ayunos en la iglesia en medio de mucha angustia y mucho dolor. Allí derramaba mi alma al igual que Ana y lloraba mucho. Y esto hizo que algunos de los asistentes al ayuno comentara que yo estaba en pecado y que por eso lloraba tanto. Igual que Ana, fui juzgada, fui tenida por una mujer mala, pero al igual que ella fui levantada y restaurada y mi esterilidad se terminó. Pero sabes, Ana hizo algo en el mundo espiritual. Cuando lo natural no funciona, cuando tus lágrimas no producen un cambio, necesitamos entrar en la línea del pacto. Dios es un Dios de pacto. De hecho, Jesucristo, el unigénito de Dios Padre, es el cumplimiento del pacto que Dios hizo en el Antiguo Testamento a sus siervos, Noé, Abraham, David. Y eso demuestra cuán importante para Dios son los pactos. Y pacto viene del hebreo berit, que significa alianza, acuerdo, tratado.
El pacto es una relación entre dos partes basado en promesas o juramentos. Y quiero destacar las características del pacto de Ana. Este devocional no es un tratado de teología sobre pactos, es simplemente un devocional práctico y sencillo de cómo hacer un pacto con Dios siguiendo el ejemplo de Ana. Ese pacto garantizó la respuesta a Ana y puso fin a su esterilidad. Tal vez sientas que has agotado todo para recibir tu respuesta. Has orado, ayunado, asistido a la iglesia, has hecho este reto, has confesado, has renunciado a tus pecados ocultos. Estás en obediencia a Dios y aún la respuesta no llega. Sigues en esterilidad, igual que Ana. Pero Dios hoy te da una clave que posiblemente no has tenido en cuenta para asegurar y sellar tu bendición y que Dios quiere de ti. Y estas son algunas de las características del pacto que hizo Ana con Dios. Primero, el pacto es secreto. Ana selló la respuesta con un pacto con Dios. Lo hizo en secreto. No lo comentó con su esposo ni con el sacerdote Elí, con nadie. Solo entre ella y Dios. Porque ella sabía que Dios la iba a escuchar. No lo hizo en voz alta, lo hizo a través de una oración sencilla diciendo a Dios: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Sabes, el pacto debe ser secreto para que el enemigo no tome ventaja y quiera obstruir tu bendición. Él sabe cuán importante es tener pacto con Dios y tratará de evitar y cegar a toda cristiana en ese sentido para evitar que hagan pacto. Por esta razón debe ser secreto. Todo lo referente al reino de Dios y su palabra tiene una copia falsa en el reino de las tinieblas. Los satánicos hacen pacto con Satanás, las mafias, las pandillas y algunos grupos de narcotráfico hacen pacto para ingresar. Es una condición y lo hacen en secreto. Ellos conocen la importancia de tener pacto y nosotros ignoramos el poder tan grande que tiene el hacer pacto con Dios. Tal vez sea por la mentalidad de facilismo que tenemos y no queremos pagar ningún precio. Pero déjame decirte que toda bendición tiene un precio. Segundo, el pacto con Dios debe ser para el servicio a Dios o con propósito para Dios. Ana se aseguró que su promesa fuera para Dios y no para los hombres, que su voto no se desviara del propósito de Dios. Ana ofreció su hijo y lo dedicó al servicio de Dios en el templo donde ofrecían sacrificios cada año, en el lugar donde el siervo de Dios le dio la bendición. Ana ofreció su hijo, a quien llamó Samuel, que significa en hebreo Dios ha oído, quien fue el profeta de Israel. Y por esta razón es muy importante, antes de hacer un pacto con Dios, orar para que Dios, a través de su Santo Espíritu, te guíe en cuanto a qué quiere Él de ti y qué debemos ofrecer para dedicarlo al servicio de Dios y en dónde. Recordemos la palabra que dice que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. El pacto no tiene presión ni influencia o sugerencia humana. Es un asunto entre tú y Dios y nadie más. Tercero, en el pacto se ofrece lo mejor a Dios, lo más preciado y anhelado. En el caso de Ana, ofreció a Dios lo que más anhelaba, un hijo. Dios ofreció su único hijo también en sacrificio por nuestra salvación. Si tu sanidad es muy grande y tu milagro es muy grande, asimismo deberá ser tu oferta para Dios. Creo que hacer pacto con Dios es una manera efectiva de asegurar la bendición o la respuesta de Dios para tu vida. Sabes, yo al igual que Ana seguí los pasos de Ana que se encuentran en el primer capítulo de Primera de Samuel. Y hoy entiendo que Dios me guió a través de su Espíritu Santo. Lo hice en secreto y le ofrecí lo mejor que podía ofrecer a Dios, lo que tenía para ofrecer en esos momentos difíciles, y dije: ahora, Señor, acuérdate de mí como lo hiciste con Ana. Y he visto cómo Dios se llevó toda esterilidad de mi hogar en todas las áreas. Tengo salud. Al igual que mis hijos, somos bendecidos en nuestra finanza, pues no nos falta nada. En el momento en que pacté, recuperé el amor de mi esposo.
mi hogar, Dios nos restauró y veo como el ministerio al cual Dios me ha llamado es bendecido y prosperado. Hermosa, si estás hoy escuchando este devocional, si tú tienes problemas en tu casa, con tu pareja, con tus hijos, con tus finanzas, con tu salud, tienes un ministerio estéril y sin frutos, creo que no es casualidad que estés escuchando hoy este devocional. Tal vez has luchado, ayunado, orado y las cosas no han cambiado. Esta es la hora para que seas inspirada y hagas pacto con Dios. El pacto asegura y sella la bendición y le quita todo argumento al enemigo. El pacto con Dios prevalece sobre cualquier fuerza del mal y ataque del enemigo. Asegura la respuesta y creo que la apresura. Ana quedó embarazada casi de inmediato y nosotros podemos concebir una respuesta como Ana al hacer pacto con Dios y esperar el proceso de gestación hasta dar alumbramiento a esa respuesta. Cuarto, el pacto trae restitución. Dios recompensó y restituyó a Ana dándole 5 hijos más, a cambio del que ofreció a Dios. Restituir significa devolver con intereses. Dios es fiel. Premió a Ana y no la dejó sin la bendición. Aunque ella solo le pidió un hijo varón, Dios le dio 5 más entre hijos e hijos. Se cumple la palabra de Dios que dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y quinto, el pecado puede invalidar el pacto. Hay quienes ofrecen pacto a Dios y piensan que Dios tiene la obligación de cumplirlo aunque ellos pequen, y están en desobediencia con Dios. Notemos que Ana estaba en comunión con Dios y esto es absolutamente indispensable para hacer pacto con Dios y que tenga validez. Si estás en idolatría, hechicería, engaño, mentira, soberbia, rebeldía o cualquier otra actitud, el pacto se invalida. De acuerdo a la palabra de Dios en Jeremías 11, 10 al 11, se han vuelto a las maldades de sus padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había concertado con sus padres. Por tanto, así dice el Señor: he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. Hay quienes abusan de la gracia de Dios dispensada a través de su Hijo Jesucristo y piensan: la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, así que peco hoy y pido perdón y ya. Es cierto, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, de los presentes, pasado y futuro. Pero si no nos apartamos del pecado, se vuelve un ciclo de pecado y peco y pido perdón, como el dicho latino y popular: el que peca y reza empata. Este dicho no aplica para Dios. Esta actitud invalida el pacto con Dios. Tenemos que apartarnos del pecado. La palabra de Dios dice: quien peca voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Y Dios nos da la capacidad a través de su Santo Espíritu de apartarnos del pecado y ser purificadas por medio de Jesucristo a través de su poderosa sangre. Él nos concede la comunión con Dios para que nuestro pacto sea agradable a Dios por medio de la sangre de Cristo. Acerquémonos pues confiadamente entre el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Y sexto, cumplir el pacto. Debemos cumplir a Dios lo que le prometemos. El incumplimiento del pacto lo invalida o anula. Por esta razón, es recomendable, antes de hacer pacto con Dios, acudir a la oración, al ayuno, para ser guiados por su Espíritu Santo y no por emociones. Solo hacerlo cuando estamos muy seguros de que lo cumpliremos. Dios examina y conoce las intenciones del corazón. Y en el caso de Ana, Dios supo que ella era sincera y que cumpliría el pacto, que no solamente eran palabras. Ella se comprometió con Dios y Él se acordó de ella ese mismo día. Cuando tuvo intimidad con Elcana, escuchó su oración y concibió el hijo que tanto anhelaba. Así hace Dios con nosotras. Después que hacemos pacto sincero y serio con Él, concebimos en oración y comunión con Él la respuesta que tanto anhelamos recibir, y esta va creciendo en nuestro vientre, poco a poco, hasta que damos a luz a la bendición o bendiciones por las cuales pactamos.
Ana cumplió su pacto y entregó al niño al servicio de Dios en el templo. Dice que cuando a Dios hagas promesas, en Eclesiastés, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no cumplas.